Hola a todos mis brujitos y mis brujitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí con esta comiéndose el arbolito de las lucecitas, destruyó todos los adornitos que hice con velas. Bueno, como lo diario en esta casa, este es el folclore en este hogar. Bueno, no sé cuánto nos deje hacer aquí el video, pero bueno, vamos a tratar. Piper, me ha mordido. Mira, el video no trata de ti, trata de mí y de lo que vamos a hablar de las hadas. A ver si las hadas te controlan aquí. Bueno, brujitos, yo les pedí que me colocaran un montón de temas, pero todos me han gustado, realmente están muy buenos las sugerencias. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? No pude escoger uno, sino que los metí todos los que se repitieron, los que vi que se repitieron y les dieron like otras personas. Y además de todo, los que a mí me interesaron más y los coloqué en un potecito. Hice un sorteo así manual, el que salió. Y salió pues el tema de las hadas. ¿Ok? Hadas, duendes, elfos, el mundo férico. Y vamos a ver si me da tiempo de combinarlo aquí con lo que son los tótems, el animal, nuestro animal de poder, que tiene mucho que ver con el mundo de las hadas también, ¿ok? Ustedes dirán, pero ¿cómo? Sí, mucho. Vamos a ver si me da chance, si no lo dividiré en dos videos, ¿ok? De resto, iré tocando los demás temas porque, bueno, realmente son interesantes. La mayoría son muy interesantes y les doy las gracias a todos, ¿ok? Bien, brujitos. Vamos a hablarle, como siempre, desde mi experiencia, ¿sí? Yo tal vez nunca les he dicho que tengo un hada, porque es algo que nunca he querido decir, pero sí. Hay un hada que pasa de vez en cuando en mi existencia, no se presenta todo el tiempo porque ellas no se presentan todo el tiempo. Y me permite canalizar bastante información de ellas cuando ella decide venir. Últimamente ha estado por acá, ¿ok? Y he visto otras figuras de la naturaleza. Vamos a ver si me da chance de exponer algunos cuentecitos así cortos para que ustedes vean, ¿no? Bien. Las hadas, los duendes, los gnomos, los elfos, las sirenas. A ver, todo lo que es el mundo de los elementales, de tierra, de aire, de fuego, de agua. Todo aquello que está detrás del velo, que está en el mundo en el mundo mágico. Cuando atravesamos el portal donde están los dioses, también están las hadas. Lo que pasa es que ellos tienen sus ciertas zonas que son muy particulares de ellos, de ellas o de ellos. Tienen sus tribus. Las hadas, los gnomos, los elfos, todos ellos tienen sus tribus. Hacen sus tratados, sí, pero tienen sus tribus, ¿ok? La gente les tiene miedo. Mucha gente dice que no hay que llamar a los elementales, que no hay que... A mí me da mucha risa, no hablen con los elementales y son wicanos. ¿Y qué es lo que se hace cuando haces un círculo mágico? Invocas a las atalayas, ¿verdad? Invocas a los guardianes, invocas a los Earths. Es lo mismo, estás invocando a las fuerzas elementales de la tierra. Se llamen hadas, se llamen tierra, se llamen hadas de tierra, hadas de viento, hadas de duendes, gnomos, leprechaun, lo que ustedes quieran. Son fuerzas de la naturaleza y cuando ustedes las convocan en el círculo pueden venir cualquiera de ellos. Desde los guardianes más altos, porque hay en cada mundo hay jerarquías, ¿ok?
jerarquías. Y ellos son, de alguna manera, también emanaciones angélicas, para que ustedes sepan. Porque ustedes creen que los ángeles tienen alas. Y las hadas también. Algunos que me dicen, no, pero eso es luz. Es que uno los ve así, pero no. Tienen alas. Que las pueden ocultar, sí, pero tienen alas. Yo lo veo así. Allá los que no lo crean. De alguna forma, estas haditas y estos seres mágicos positivos que conviven con nosotros, que vinieron desde Hiperbórea a poblar esta tierra para ayudarnos, más o menos de esa época, son emanaciones angélicas, ¿ok? Por decir de una jerarquía muy alta, ¿ok? Porque todo parte del Dios Padre, Madre universal, que yo les he dicho, infinito, cósmico, que es el lado femenino y masculino, creador de todo, ¿ok? Como les dije en aquel momento del video de Lucifer, el Dios azul, que me pareció bellísimo, que sé que es de JJ Benítez, pero es una manera muy... ¡Mira! Esto, crisis. Me mordió el micrófono y no sé si esto vuelva a restaurarse. Bueno. Piper, ya estuvo bueno. Anda donde Gabriel. A donde Gabriel. Que ya les dije que me había parecido muy lindo el término, ¿no? Pero bueno. Es la misma fuente. Es la fuente de donde partimos todos. Tanto bueno como malo. ¿Ok? Porque todo en el mundo tiene un sentido. Recuérdense que yo les he dicho que lo malo también tiene un sentido, ¿verdad? Que sin la maldad nosotros no podríamos diferenciar. Si fuera un mundo fácil, no podríamos diferenciar y por tanto no nos preocuparíamos de una evolución. ¿Para qué? Si todo es fácil y todo está bien y todo funciona bien, como muchos otros mundos que, viven en orden, conviven en armonía y no se necesita sino eso, ¿ok? Entonces están ahí para ayudar a otros mundos que estén como aquí, en tercera dimensión, ¿ok? Que hay otros que están en dimensiones, para que ustedes sepan, existen mundos que están, por ejemplo, en la era, como decía, en la era romana todavía. Entonces, existen esos mundos, para que lo sepan. Estas haditas, sobre todo las hadas, vamos a hablar aquí de las hadas, ¿por qué? Porque tengo mi hada hermosa pues me da mucha información. Y las diosas lo corroboran, para que ustedes sepan. Les voy a decir cosas que les van a encantar con respecto a las diosas y a las hadas. ¿Ok? Fíjense, ese polvo de hadas, eso que ustedes ven en los cuentos, el polvo de hadas mágico, eso que se parece así a este arbolito, que tiene campanita, que dicen que también cuando nace un bebé se les dan dones con ese polvo de hadas mágico, que de alguna manera las hadas están, el hada madrina existe, ¿sí? No todos tienen la dicha de verlas, pero existen las hadas madrinas, ¿ok? Entonces este polvo, de alguna forma, se le llama polvo cósmico, polvo de alma. Ustedes recuerdan que yo les he dicho que el alma brilla en una intensidad y en una luz gigantesca, que es magia pura, que es un poder puro, que uno puede destruir demonios literalmente con el poder del alma. Ok, bueno, esto que usan las hadas para vivir, para ayudarnos, para esparcirlo, no sé en cuántas formas lo usan, porque están autorizadas a hacerlo. Y muchos duendes también, por supuesto, duendes y gnomos. Pues es parte de esa chispa divina, que ellos son guardianes de esa chispa divina, de ese pedacito de... es como decir que nos pusieron aquí en la tierra con esos guardianes del mundo elemental para que guarden nuestros tesoros que nos ayudan a frecuenciarnos. Y ese polvo de hadas es la misma frecuencia del alma. Por eso es que cuando las hadas vienen a nosotros y nos vienen a ayudar, ¿qué nos dan? Polvo de hadas.
aunque no podamos distinguir qué es lo que nos están dando, pero esa magia es la misma fuerza y la misma energía que contiene tu alma para inyectarte, porque tú has perdido la energía, porque tú te has desfragmentado, el alma se rompió. Las hadas son perfectas constructoras de nuevo de las almas fragmentadas, siempre y cuando, por supuesto, quieran atenderte. Por supuesto. Así como existen los cristales, los cuarzos, todos los minerales que están debajo de la tierra, ¿ustedes creen que eso no nos ayuda a frecuenciarnos y a vivir y a darle fuerza a la naturaleza? Claro que sí, claro que sí. Las hadas, por cierto, tienen el don de frecuenciar, despertar y decirte, si les da la gana, dónde están. Por ejemplo, las amatistas, el oro, cristales de cuarzo de todo tipo. Ellas saben dónde están. Y si tú tienes un cristal de cuarzo que consideras que a lo mejor es muy especial, pero está descargado, cuando comiences a tener una interacción bonita con las hadas, tú podrías colocárselo a un hada y ella tiene la cualidad de pasarle ese polvo de hada y de devolverlo a su función original que se ha perdido de mano en mano y de uso en uso equivocado. ¿Ok? Por ejemplo, son pequeños ejemplos que les estoy dando. Las hadas, fíjense, nosotros, vamos a entrar al mundo digamos, los límites entre los mundos, donde vamos a encontrar a los dioses, ¿sí? Normalmente ellas conviven en donde están los dioses. Pero también tienen como su lugar particular, como ya les dije. Hay puertas, portales, yo he podido verlos en mis canalizaciones y me los han mostrado algunas diosas como Ainé o Navia, donde hay un portal, por ejemplo, en el mundo de Navia hay un portal donde ellas suelen como ocultarse cuando la cosa se pone un poco ruda. ¿Por qué? Porque en ese mundo ellas explican que también existen, por supuesto, seres que no son del todo positivos, que hay dioses a los cuales ellas les temen, que hay seres, digamos, más oscuros que también entran en esa cuarta dimensión, y, trastornan las cosas. Algunas brujas malignas que cruzan también para el otro lado, o brujos malignos, magos poderosos, y ellas corriendo se van a un mundo donde es prácticamente impenetrable y hasta se desconoce. Es difícil que hasta un mago de estos con muchos poderes, un híbrido, sepa dónde están, porque ellas son increíbles, tienen muchísimo poder, ¿ok? A pesar de que son chiquiticas, son una cosita increíble el poder que tienen, increíble. Las hadas para nosotros también son musas. Cuando tú te afinas a las hadas te ayudan con la inspiración. Es que ellas son inspiración pura, ¿ok? Y si les agradas, y si tú te encuentras en un atasco emocional, en un atasco de enfermedad, en un atasco que no tienes idea, no tienes creatividad, son musas totales y completas. Pero hay que saber ganárselas, porque sí hay hadas que son de armas tomar, ¿ok? Al entrar en contacto con ellas, yo siempre recomiendo, por supuesto, que vaya por delante siempre el culto a alguna diosa, o pedir permiso a alguna diosa, sobre todo diosas féricas que se afinen con lo que son las hadas. Pero a la vez, las hadas también facilitan la entrada al mundo de los dioses. Por ejemplo, ustedes ya tienen a su diosa. Les voy a colocar aquí varias diosas que simbolizan varias diosas que son muy féricas, muy conectadas, aunque las hadas están en todos los reinos de los dioses, porque se llevan bien con ellos, de los dioses positivos. A los otros le huyen. Ellos tendrán sus troles y sus cosos ahí, sus orcos.
es otra cosa. Sí, porque esto del Señor de los Anillos no está tan mala cosa. Hay este tipo de seres también, ¿ok? Ya yo les he dicho que viven ahí en la tercera dimensión baja, el plano astral, dimensión 1, 2, por ahí sí viven esos seres, ¿ok? Entonces sí hay dioses que, por supuesto, no los llamaría yo dioses totalmente, pero sí son seres sumamente negativos y muy poderosos. Entonces, a ver, vamos a ver si ordeno las ideas. Cuando ustedes, por ejemplo, ya tienen a su Dios como... No, y vamos por la parte en que les iba a decir cuáles son las diosas que se afinan mucho, ¿verdad? Fíjense, Morrigan es una de las diosas de las hadas de Irlanda, ¿ok? Para que lo sepan. Por supuesto que casi todas las diosas celtas, a ver, todas. De hecho, les voy a explicar algo ahora de lo que es el símbolo de las hadas, que es este que tengo aquí. Ahora se los explico, ¿ok? Tiene que ver con las diosas. Por supuesto, Ainé, diosa de las hadas celtas. Navia, por supuesto. Hay otras, están todas las diosas celtas, como les dije, casi todas. Diana la cazadora. Diana es una diosa que se afina muy bien al mundo férico, al mundo de los bosques. Cernunnos, por supuesto, el dios Pan, claro está. A ver, Freyr, por supuesto, absolutamente, que van con ellas total y completamente. Por ejemplo, aunque a ustedes les parezca extraño, la Sekhmet egipcia también, o Bastet. ¿Por qué? Porque están conectadas con los animalitos más mágicos del mundo, que son los gatos, los perros y los gatos, todos los animales. Pero a ver, que estos son seres enviados para a una misión con el humano y con el mundo muy especial, que ahora vamos a ver si me da chance de hablarles también un poco de eso, ¿ok? Entonces también se conecta un poco. Y había una diosa que yo pensaba que no tenía nada que ver con las hadas, que porque por haber su carácter adusto, serio, ceremonial, ella, ustedes saben de quién estoy hablando, de la gran Hécate. No, me equivoqué, pero de frente, porque mi hadita bonita y hermosa, que va y viene cuando le da la gana, ella dice que está conmigo desde que yo nací y desde mucho antes, pero que, en fin, que viene cuando quiere, porque ella es una hada y las hadas vienen cuando quieren. Ella un día se me presentó en el mundo de Hécate. Yo fui a buscar a Hécate para hacerle alguna consulta, una canalización, y resulta que ella estaba ahí. Y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Con varias hadas más que eran distintas a ella. Porque ella es una hada muy celta, porque yo me llevo muy bien con todo lo que es como muy celta o vikingo, me voy mucho hacia ese mundo, es como que de nacimiento. Entonces, ustedes saben que Hécate para mí es como mi diosa aliada, sí, pero como que mis dioses tutelares, para mi familia y mis hijos y todos en sí, los vikingos. Y mi diosa personal, Morrigan. Ya saben, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos lo pongo así. Entonces, me muestra un montón de hadas distintas y de gran categoría. De una categoría, caramba, que yo dije, prácticamente son un poco diosas, son un poco musas, son un poco imponentes, ¿sí? No, porque hay haditas desde así chiquiticas, como que hay hadas del tamaño de elfos. A ver, ¿sí? Hay elfos pequeñitos también, como que lo normal es que un elfo sea como ustedes lo ven en El Señor de los Anillos, pero más bellos todavía, así. Eso es un elfo, ¿ok? Y podemos tener varios protectores en el reino férico. Ahora les hablaré de mi elfo, porque tengo un elfo y le voy a decir que este ser me lo puso y me lo colocó en mi vida, o ya yo lo tenía, pero quien me lo colocó fue Morrigan.
Y yo empecé a verlo y a verlo y a verlo y a verlo. Yo pensaba que era un vampiro. Pero es que tiene un estilacho a él, un estilacho vampiresco. Pero es un elfo, es un elfo. Tal vez un elfo oscuro. Pero es deliciosamente maravilloso. Ya vamos para allá, con calma. Quedamos con heladita primero porque ella quiere que yo... Miren, yo tengo rato, hay seres, como les dije, Odín quiere que hable, pero Odín no me ha terminado de dar todo lo que él quiere que yo hable. Y hay cosas que me dice que no, que ya va y así me mantiene cuando le dé la gana. En cambio, los seres... que me llamó la atención cuando les puso las preguntas, que hubo varios, no solo por aquí, por el YouTube, sino también en Instagram y también en mi WhatsApp personal me han mandado, oye, ¿por qué no hablas de esto, del mundo férico? ¿Por qué no? Porque el mundo férico quiere que se hable de ellos, ¿sí? Ellos quieren, están hace rato. Miren, cuando me vi que había varios repetidos y que yo dije, esto no es casualidad. Y fíjense, hago mi papelito, es más, no sé si tengo por ahí el potecito. No lo tengo a la mano, lo tengo por allá. Con todos los papelitos que puse y bueno, lo saqué a la suerte. Espérense. Agarré mi potecito y pues lo saqué a la suerte y casualmente sale el tema que me han estado presionando. Entonces mi hadita hermosa, no le voy a decir el nombre porque está prohibido. Es como el nombre de tu guía espiritual o el nombre de tu ángel. Ellos te lo dan para ti y no se puede decir, ¿ok? A menos de que ellos te digan dilo. Pero en este caso no es así. Bien. Ella me explica, cuando ustedes estén haciéndole un culto a una diosa o a un dios y sientan que hayan perdido la conexión, porque a veces sentimos que perdemos la conexión, ¿no les pasa? Ay, me cuesta ver a Hécate, me cuesta ver a Freya, me cuesta, no sé qué me pasa, estoy desconectada. No estoy frecuenciada por los problemas de la vida, porque nos ponemos distraídos, porque la loca de la casa, ustedes saben quién nos puede ayudar maravillosamente. El reino elemental, absolutamente. Las hadas son magníficas porque, como les digo, ellas actúan como musas, inspiradoras y conectoras entre los dos. Ellas pueden atravesar esa barrera frecuencial de nosotros tan fastidiosa. Estamos como quebrados y hacernos el puentecito de nuevo con su polvo de hada, su polvo de alma para cruzar al lado de las diosas. Para que ustedes sepan, les doy ese dato. Claro, no agarren a las hadas de bochinche porque ellas son temperamentales. Ya les voy a explicar cómo se lleva un hadita, ¿ok? O hadotas, grandotas. Bueno, entonces cuando se sientan trancados, si ustedes ya han hecho conexión con sus hadas, ¿verdad? Pídanles que por favor les ayuden a hacer el puente, ¿verdad? Pero a la vez, siempre cuando uno va a comenzar, primero deberíamos tener una diosa que por supuesto controle a los seres elementales y no se nos vayan a meter ahí unas hadas muy temperamentales que son dominantes a veces. En fin, cuando voy al mundo de Hécate me quedo gratamente sorprendida porque estaba mi hadita, que no es que sea tan chiquita ella, lo que pasa es que bueno, yo la llamo así porque ella se mimetiza mucho, a veces se pone como este tamañito si le da la gana y de repente parece más grande. Pero ya yo sé cuál es la forma más o menos de ella, ¿no? Las ropas que viste siempre tienen un mismo color. Tiene mis colores predilectos desde que yo era chiquita. Se afina a mí desde que yo era chiquita. Ella dice que estaba conmigo desde siempre. Y las hadas que estaban con Hécate son como decir... Es como decirles que son musas. Por ejemplo, imagínense ustedes, las musas griegas. Ese es el tipo de hadas que convive en el mundo de Hécate. Hay otras tantas en los mundos un poco cuando Hécate te lleva
no debería decir esto, pero vamos a decirlo. Hay momentos en que Hécate te quiere llevar por un camino sumamente fuerte, oscuro, para probar tu valor, tu resistencia, para que puedas mirar bien tus sombras. A veces te da de beber de un agua, de un río, en el cual se te va a probar todavía. Depende de ti que aceptes o no. Se te va a probar todavía aún más. Ay, brujitos, yo hoy mi montón de ideas en la cabeza. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Esto es canalización pura y loca aquí y todo lo que yo vaya recordando. Así que arreglen, vayan anotando, porque yo les voy a ir para allá, para atrás y para adelante, ustedes saben. Para la final llego donde tengo que llegar. Y en esos otros mundos que son un poco más oscuros, hay otro tipo de seres féricos que están ahí ayudando un poco en ese camino, pero dan un poquito más de miedo. De esto creo que nunca les había hablado, pero como estamos hablando del mundo férico, aunque no se preocupen, no casi nadie es llevado a ese sitio, ¿ok? Casi todo el mundo va por el camino más o menos normal de Hécate, su camino de la mano derecha. Hécate les enseña sus leccioncitas, sus cosas, porque ella sabe qué es lo que le puede dar a cada uno de ustedes. Pero que tiene diferentes seres. Pero que yo no sabía que habían hadas. Y resulta que sí, y la Hécate muy sonreída. Y me dice, ¿y por qué todas las diosas tendrían hadas y yo no? Y le digo, bueno, Hécate, ¿por qué no me inspiras mundo férico de hadas y de amor? Y me dice, oye, gracias. Se ríe y me dice, yo sé que yo lo que oye es un poco de miedo. Yo sé. Me dice, pero tú sabes que yo tengo mi faceta luminosa. Y si tengo un alcance de reino angélico, ¿por qué no tendría un alcance hacia el reino férico, pero a mi estilo, con mi frecuencia? Yo le digo, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, claro, en todo este tiempo pues no las había visto. Yo, por ejemplo, las de Morrigan, yo no sabía que Morrigan era reina de las hadas, pero cuando yo comencé con mi maestro a hacer toda mi iniciación con Morrigan, y un día me encontré que no hacía sino irme al mundo de hadas, y yo veía a Morrigan parada ahí, y yo decía, pero bueno, y le hicieron las mil y unas cosas. O sea, a ver, que les puedo decir que yo estaba en un éxtasis rotundo. Y cuando le pregunto a mi maestro, me dice, pero es que tú no sabes todavía quién es tu diosa es la reina de las hadas irlandesas. Y yo, pues no sabía, porque yo entré en ese mundo sin saber nada de lo que era teoría. Normalmente en casi todos los mundos he entrado sin conocer ninguna teoría y voy conociendo. Normalmente yo voy canalizando y luego voy corroborando. Y así es mi vida con todo. Entonces, como Cernunnos, por ejemplo, que hay un video, tal vez les quiero extender el video de Cernunnos y de Brigitte. Ok, y tal vez hacerles, quién sabe, si un curso pequeño de cómo llevar la parte guerrera de Brigitte, cómo llevar a Brigitte y cómo llevar a Cernunnos. Aunque es muy fácil, pero mucha gente todavía tiene la duda y les gusta que les expliquen. Una de las cualidades de Cernunnos es meterte de frente, de lleno, en el reino mágico, en el reino de los duendes, las hadas, los elfos. Miren, cuando él decide que uno entre en ese mundo, que yo les dije que a mí me llevó, él vino, ese fue un regalo que me hizo, porque como yo les expliqué en el video pasado, yo tengo muchísimas peleas, guerras y batallas que luchar en el mundo astral cuando estoy durmiendo. Eso es parte del karma que traje, eso es parte de mi contrato álmico. Y él me hizo un regalo de que prácticamente todo un año fui llevada a mundos mágicos donde yo vi lo que era, lo que no era. A mí las flores me hablaban, los árboles me hablaban, pero aquello era más que un sueño, era más que un trance, era prácticamente yo quería desaparecer este cuerpo físico, o sea, que ese cuerpo físico se quedara en esa cama y no se despertara más nunca, porque yo me quería quedar en ese reino, más montones de cosas más que no les podré decir todavía. Tengo que pedir autorización, pero es que hay este es uno de los dioses por excelencia, pues. Él vive entre las hadas, entre los duendes, los gnomos.
¿Qué les puedo decir? Entonces, las hadas y las diosas están fuertemente conectadas, ¿ok? Para que lo sepan. Otra de las cosas que les parecerá loquísimo, pero se los voy a dar un toquecito. No siempre, porque todas esas apariciones, no todas son buenas. Pero ustedes saben las apariciones marianas. Muchas apariciones marianas son apariciones de la diosa. No son apariciones de la Virgen, de Madre María, que sí hay Madre María, es una maestra ascendida. Perfectamente. Muy bien. Incluso de María Magdalena, incluso de cualquier otro ser que puede venir. Pero la mayoría son diosas, ¿ok? Por cierto, hay un caso que podría contarles, pero más adelante. Es una aparición de una virgen. No les voy a decir el lado de Europa donde fue, pero pasó. Después les echaré el cuento y veo cómo se los pongo. Fue suspendida por la iglesia porque la forma en que se aparecía, ¿sí? Esta es una de las apariciones de Hécate, ¿ok? Y tiene un nombre, la Virgen de tal, pero fue descartada por la iglesia y se aparecía vestida de negro, como se aparece ella. No les voy a decir más nada, se los dejo para un próximo video. Empiecen a echarle cabeza. Denle la vuelta, porque yo sé que alguno me va a descubrir que dónde es la cosa, pero yo los dejo así. Eso es una de las apariciones de ella. Entonces, como les dije, muchas vírgenes son Hécate. Muchas vírgenes pueden ser... Morrigan no suele aparecerse como una virgen, no le interesa para nada. Porque Morrigan no es asidua a las multitudes, le importan un bledo. Por ejemplo, se los pongo ahí, Hécate sí es una diosa de multitudes y le gusta que sepan ayudar. Ustedes saben que esa es la calidad energética de Hécate. Los recibo a todos, los puedo ayudar a todos, ¿ok? Brigitte es otra de las diosas, como la Pilarica. Pilarica es Brigitte, ¿ok? Ay, si me oyen los católicos. El gran pilar de la iglesia del Pilar es el pilar de Brigitte. Pero, en fin, que es bellísimo, que el lugar es maravilloso, visítenlo porque no tiene nada de espectral. Es un lugar donde la que habla es ella. Es precioso, maravilloso. Y que Zaragoza tiene una energía tan mágica que de verdad que... Bueno, no vamos a hablar de Zaragoza, pero que den volver a Zaragoza. Entonces, muchas de las apariciones marianas, ¿ok? Otras son Madre Tierra. Ustedes saben que Madre Tierra es un gran espíritu, ¿verdad? Poderosísimo, dorado, fulgurante, increíble. Ella da miedo, Madre Tierra, déjenme decirle, así como da amor y compasión, da pánico verla la primera vez. ¿Por qué? Porque por la fuerza, es más fuerte que ver a Hécate. Hécate, tú la ves y mira, muchas veces lo que te da es paz. O sea, aquí está mi mamá protectora, la que me va a cuidar, aunque a veces me va a meter una paila por la cabeza. No, la paila te la va a meter Morrigan, o una diosa como, no sé, por ejemplo... como la misma Setme de la que estábamos hablando ahorita, es capaz de meterte una paila por la cabeza. Sí, una paila. ¿Ustedes saben lo que es una paila? Una olla, una paila para cocinar los huevos fritos. Bueno, ¡pum! Que aprenda, chicos. O un palazo. Madre Tierra no, ella es... Y yo les voy a hablar de una virgen con la cual tengo una conexión profunda, intensa, y por fin supe quién era. Por fin, porque no me lo había querido decir. Porque bueno, a mí me ponen el trabajo. Mira, trabaja, mija, trabaja. ¿Por qué? Porque mientras más dones te dan, más te ponen a trabajar. Trabaje usted, hágame el favor. Al favor, que cuál es la flojera. ¿Quién soy? Bueno, chica, está bien. Ya va, aquí se va a haber escuchado un desastre. ¿Quién soy? Bueno, déjame ver quién eres. Bueno, en fin,
¿Por qué les digo que las apariciones marianas son de la mayoría son de diosas? Sí. Em, para avisar al mundo, para ayudar, para dar constancia de que existen otros seres, ¿verdad? Sí. Así como los profetas antiguos y otros seres como, qué sé yo, por ejemplo, Enoch en la antigüedad, canalizaba pues ángeles, dioses, más que todo la frecuencia más masculina, porque suprimían la femenina, ustedes saben, ¿no? Que hay de todo, a ver, que lo que pasa es que las diosas son más asiduas a dar mensajes, ¿ok? Sobre todo cuando se trata de su humanidad, de la madre tierra, de que nos concierne a todos, a todas las mamás, cosas que van a venir, van a pasar, vamos a cuidarla, a tratar de cuidarnos, ¿verdad? Por eso son los mensajes, de alguna forma, a veces son mensajes duros, pero bueno, podríamos tomarlos en cuenta. Me acaban de soplar la oreja y yo no sé, debe ser que me estoy olvidando del tema. Bueno, seguimos. No nos vamos a ir por ahí, otro día hablamos de las vírgenes. Pero que en fin, que ustedes, por lo general, a las vírgenes, apariciones marianas, se ven muchas luces, muchas. No solo es porque una es una diosa, sino porque ella viene asistida de hadas. Y ustedes quieren que yo les diga lo que a mí me pasaba de chiquita, que yo no lo puedo olvidar, sobre todo cuando estaba en la playa. Porque nosotros íbamos mucho a la casa de playa y pasábamos un mes allí en las vacaciones. Parece que tal vez uno estaba tan limpio, y ya estaba más o menos, a ver, eso me empezó a pasar que yo recuerde, entre los 8 como hasta los 15 años, a ver, ya tendría mi contaminación mental. Miren, yo de repente venía, por ejemplo, del mar, venía a quitarme el agua salada, a ducharme, qué sé yo, comer algo y después volverme a ir para la playa, volverme con los amigos o con lo que fuera, o vamos a jugar voleibol o vamos a, no sé, cualquier cosa. Y había algo que me ocurría muchísimo en la playa y en otros sitios, pero en ese fue el lugar donde lo recuerdo muy fuerte porque fue la primera vez. Yo estaba, ay, disculpen, ya va, yo estaba, venía del mar, ya, brujito, me entró como una alergia de repente extraña, debe ser la vela, pongo la vela para acá. Aquí me están regañando porque estoy hablando de lo que no es. Yo venía de la playa. No estaba insolada, no crean ustedes, no, estaba muy normal, me había bañado un ratico en la mañana, por cierto, porque yo quería ir en la tarde a un cumpleaños de una amiguita que, bueno, iba a celebrar su cumpleaños en la playa, pues. Éramos muchas familias que nos reuníamos en ese lugar donde todo el mundo tenía su casa de playa y nos conocíamos desde chiquito. Entonces, me vengo, eran como las 11, 12 del día, o sea que era el sol de la mañana, el que había tomado nada más un ratico, y me meto dentro del baño a bañarme, quitarme mi agua salada, mi cosa, y empiezo a mirar. Ustedes no se pueden imaginar, aquello fue algo que yo no puedo olvidarlo, pero yo pensé que me estaba volviendo loca, de verdad. Desde aquí, comenzaron desde aquí a bajar puntos dorados, eran como del tamaño de un botón, en forma como un poco ovalada, como si fueran pastillas, por decirlo, una cápsula, esas cápsulas que son de 2 colores, bueno, pero una parte de plateada y otra dorada, y empezaron a bajar así, en espiral por todo mi cuerpo, y seguían bajando y dando vueltas en espiral, se desaparecían en la tierra, y así me quedé inmóvil. Yo me podía mover, no es que no me podía mover, pero era tal la impresión. Y yo le hacía mis ojos así, yo decía, ya va, ¿será que algo me pasó? O sea, trataba de analizarlo. En eso estuve, yo creo que me quedé como, no sé, como media hora en un éxtasis hasta que por fin fueron bajando hasta que se perdieron los últimos. De paso, me dieron información mientras ellos paseaban por mi cuerpo. Información que por supuesto me la reservaré, que se cumplió más adelante. Escuchaba voces, escuchaba
tenía sensaciones y 2 o 3 cosas que recuerdo claramente en ese momento se cumplieron al pie de la letra. Luego de ahí me empezó a pasar más seguido y pues mi hadita y por supuesto Morrigan me explicaron que eso eran manifestaciones, por supuesto, del mundo férico, pero a un nivel más profundo, más, digamos que como hay categorías, es una categoría un poco más angelical, aquello que bajaba, ¿no? Pero que tiene que ver con las hadas, sí, pero de más categoría, más élficas, por ejemplo. Sí, así como las que, por ejemplo, las que están en el reino de Freya, que es el reino de los Vanir, pero que está lleno de seres élficos hermosos, ¿sí? Y de hadas y de todo este tipo de seres, ¿sí? Ok. Entonces, ya saben que las hadas son conexión. Las diosas están en conexión directa con las hadas. Las hadas son hermosas, pero por favor cuando comiencen primero siempre con una diosa que les ayude a que las hadas no se les descontrolen. ¿Por qué? Las hadas y mi hadita me dicen, ella siempre me dijo, yo le digo, ¿qué tan verdad? Porque le he preguntado, ¿qué tan verdad es que ustedes, por ejemplo, robaban niños? Me dice, hay hadas que lo hacen, pero no somos normalmente las hadas de bien. En todos los mundos hay lo gris, lo bueno y lo malo. Y hay algunas hadas que tienen su forma de conducirse, no gustan de los humanos. Inclusive las hadas buenas muchas veces no gustan de los humanos. Creo que tienen razón, ¿verdad? Yo fuera un hada tampoco me gustarían los humanos. Son destructivos, son malos, tienen un aura terrible, tienen energías pesadas. Se maltratan entre sí mismos, maltratan a los animales y las hadas gritan de dolor. Maltratan a los niños. Cuando un niño es maltratado, las hadas, yo creo que ahí sí es que se mueren las hadas. Se mueren de dolor. Y si pueden castigar a ese humano que está maltratando a un niño, júrenlo que va a tener un castigo terrible. Si hay un hada por ahí viendo eso, que por lo general los niños tienen hadas, aunque a veces las hadas abandonan la casa donde un niño es maltratado porque no pueden verlo. Entonces se queda el ángel guardián y se quedan otros seres que entienden más el porqué de está pasando esto. Las hadas son impulsivas, no soportan los mataderos, no soportan a los humanos que le hacen daño a los animales, lloran de dolor, de rabia, de impotencia. Cuando revientan con las minas para poder sacar el oro, los cristales, ellas se derrumban. Entonces, por supuesto, es difícil que un humano que no esté frecuenciado con la compasión hacia la madre tierra reciba la ayuda de las hadas. ¿Sí me comprenden? Ellas entienden que vamos en un proceso, pero si ellas ven que usted de alguna forma, ok, yo todavía no me puedo hacer vegetariano ni frugívoro, bien, te entendemos, porque vamos en un proceso, no puede ser de un día para otro porque te enfermas, pero vamos tratando de ser compasivos, tratamos con cariño a nuestros hijos, a los hijos de los demás, a los niños en totalidad, tratamos de hacer del mundo un mundo mejor, tratamos a los animales con cariño. No estamos de acuerdo con la matanza animal, por Dios. Entonces de repente, bueno, vamos a dejar de comer carne, vamos a comenzar a comer, por ejemplo, un pollito, un pescado, poco a poco, y vamos a ir dejando, poquito a poco. Después nos vamos por lo ovolacto vegetariano, y así. Lo ideal, yo por lo menos yo quisiera llegar, no he podido llegar realmente, porque yo soy muy... me gusta mucho el queso, lamento mucho decirlo, yo sé que también la vaca sufre muchísimo en estos procesos, pero son como cosas que todavía no he podido dejar. O sea, vegana no soy, he sido por ratos, pero no lo he sido completamente. Me ha costado, pero mi idea y lo que yo quisiera llegar a hacer es frugívora. Ellas me explican que el poder de las frutas
en el cuerpo humano que con que hiciéramos de vez en cuando una limpieza de frutas, porque ella me explica, por ejemplo, hay unas frutas que nombra mucho, que son los frutos rojos. Por lo menos mi Adita le encantan. De hecho, uno de sus nombres es parecido a un fruto de estos, porque ella los ama, vive entre esos lugares. Y me dice, si ustedes comieran más de esto, sus células y su cuerpo y su aura lo agradecería, pero ustedes no se preocupan de nada de esto. Incluso me dijo algo que también Odín me va a regañar, pero les voy a decir. Hay dos cosas que Odín me corroboró y a ver, son dos informaciones distintas. Me la dijo el hada un día, yo lo olvidé, pero ella me habló más de frutas. Por ejemplo, me dijo, cuando tú quieras atraer a los dioses, fíjense que extraño esto. Y les pienso hacer un video que creo que es parte de lo que quiere enseñarme Odín, pero va a ser un video obviamente muy estudiado y muy canalizado para poder hacérselos. Parece ser, entendemos que las hierbas son parte del mundo mágico y que las hierbas y toda la naturaleza conecta con los dioses y con los seres féricos y con todo esto, ¿verdad? Pero parece ser, brujitos, que hay ciertos aromas, ciertos olores, ciertas pócimas de las cuales yo pensaba que era más genérico, más por gusto, más por las correspondencias, y no es así. Parece que cada dios tiene sus gustos especiales. Y para esto necesitamos canalizar su gusto especial para ser llamado e invocado con ese aroma. Ay, brujito, yo lo voy a poner a pensar. Pero, miren, quiero darles aquí el secreto que me dio mi Adita. Y luego les voy a dar en un short que le voy a hacer. Bueno, no, voy a hacer el short igual, pero se los voy a decir aquí. Algo de lo cual me habló, esto es nuevo para mí. De verdad me desencajaron porque no lo asocio a él con esta flor. Vamos primero a lo de la... Ella me dijo, los dioses tienen ciertos gustos. Me dice, así como a ti te atrae, por ejemplo, el perfume de Ralph, por ejemplo, por decirles un perfume que me gusta comprarme mucho, el Ralph el azul, por ejemplo. Me gustan mucho los splash que son de vainilla con coco. Me vuelven loca de atarlos, de Victoria's Secret. No estoy haciendo propaganda, pero es una cosa que me encanta. El olor a vainilla y a coco juntos es algo que me fascina, como para el diario, ¿no? Él me dice, así como a ti eso te llama, o te gusta un hombre que venga con un perfume delicioso, porque a mí no me gustan los hombres que no huelan a perfume. Lamento mucho, miren, un día yo iba a salir con un muchacho, se van a reír. No, yo salí un dí con él y a mí me gustó. Todo un caballero, todo maravilloso, todo lo demás maravilloso, pero no se puso perfume. Espérense que esto me da mucha risa. Ya va. ¡Pip! Y yo la segunda cita le dije, voy a salir contigo, sí, pero te perfumas. Me dice, ¿me estás diciendo que huelo mal? Yo le digo, no te estoy diciendo tú no hueles mal, pero hueles a piel, a jabón. A mí me encanta el olor a jabón, pero en la ropa. Pero no, el olor a jabón en el cuerpo, muy bien, pero a mí no sé, a mí me encanta un hombre que tenga, sí, porque yo soy heterosexual, bueno, ya saben, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y respetamos los gustos de cada quien, pero que lo sepan, a mí me gustan los hombres, me encantan, ¿ok? Ya lo saben. Bueno, creo que se han dado cuenta, ¿no? Bueno, pero por si acaso, ¿no? Bueno, y le digo,
Si salimos en la próxima cita y tú no te pones perfume, olvídate. Saldremos, nos comemos algo, nos tomamos algo, ni me tocas. Bueno, evidentemente que vino después perfumado de los pies a la cabeza, pero se puso un poco molesto. Pero yo le digo, no tienes que molestarte, porque es que a mí me gusta ser sincera, a mí me gusta que un hombre se perfume. No quiere decir que el hombre no me guste porque no se perfume. Es que aunque te perfumaras y no me gustaras, te puedes perfumar todo lo que quieres y yo te digo, ay, qué rico hueles, pero no me gustas. Esto es otra cosa distinta. Pero si el hombre me gusta, uno de los complementos que para mí tiene que tener, y uno tiene que ser sincero desde un principio, porque uno no sabe si la relación llega a algo, que después no llegó a nada, tienes que decirle lo que te gusta y lo que no te gusta. Esto es parte de lo que las diosas nos enseñan. Hay que decir la verdad por de, mira, yo soy así, asado, no me gusta esto, no me gusta el otro, tú no me vas a tener de esclava, tú no pienses que yo te voy a tener la comida cuando tú llegues a tu la casa, comemos pizza, comemos cosas porque los dos trabajamos, o un día cocinas tú, un día cocino yo, no mijo, porque yo esclava tuya no soy. Ese tipo de cosas hay que darlas claras, las hijas de Morrigan tenemos que dejar claras estos tipos de cosas, ¿verdad? Y que no te vea yo, que te burles de mí porque te doy con la paila en la cabeza, con la escoba en la cabeza y te boto de la casa. O sea, son cosas que uno tiene que ser claro en la vida. Entonces, hago cosas peores que eso. Por eso es que yo ahora estoy tranquila, sin nadie. ¿Por qué? Porque yo soy intensa. Suficiente yo con mis hijos, mi gata loca, porque les voy a decir algo y vamos para allá. Ustedes saben que cuando uno se niega a tener pareja, tú sabes qué hacen desde allá arriba y todos los seres mágicos y todos los dioses y todo el mundo y tu ángel guardián, ¿sabes lo que te hacen? Te ponen un animalito en tu vida que llega sin tú buscarlo y te enseña lo que tú no dejas que te enseñe la pareja, porque la pareja, por supuesto, cuando tienes una pareja es el mejor maestro o maestra que ustedes pueden tener en su vida. Las relaciones de pareja no siempre son divinas y fáciles. Este es otro tema que adquieren mucho, alma gemela, y se los voy a dar, ¿ok? Pero vamos con calma. Entonces, así como a mí me atrae un hombre que tenga un olor delicioso, porque me gusta el perfume, me encanta. Como buena Tauro, me gustan los placeres de la vida y el perfume para mí es un placer de la vida. Entonces, te puedes vestir como tú quieras, te puedes poner unos jeans y una camisa blanca, a mí no me importa, unos zapatos deportivos. Yo detesto a la gente que está vestida de flu y de corbata y que me que me ponga tacones. No, yo tacones no, tacones los zumbo en medio de la fiesta y sigo bailando descalza. No, ¿entienden? Tú te puedes vestir sport, tranquilo, sencillo, bien, chévere, pero perfúmate, limpio y perfumado. Eso es lo máximo. Entonces, ¿ves? Los dioses, ella me explica, así como a ti te gusta esto. Les di demasiada explicación, ¿verdad? Bueno, ahí se ríen un rato. Así como a ti te gusta esto, a los dioses también. Entonces me explicó. Hay algo que suele gustar a muchos de los dioses. Pero, a ver, que todos tienen sus gustos particulares. Y me dijo, los frutos rojos. Todo lo que son frutos rojos, ¿verdad? Todos en sus complementos, porque hay muchos. Hacer un buen jugo de frutos rojos, por ejemplo, o un buen licor de frutos rojos, y colocarle un poquito de brandy, un poquito de ron, un poquito de, vodka, hacerle como una buena pócima o comprar, pero ella dice que mejor es hacerlo nosotros mismos, ¿no? Comprar los frutos rojos, licuarlos, ¿no? Hacerle, por ejemplo, un pastel con esos frutos rojos y luego el jugo, hacerlo como un poquito de licor y ponérselo en una copa. Ese aroma encanta a los dioses. A casi todos les gusta ese aroma. Y les gusta, por ejemplo, que ustedes pueden agarrar el mismo té de frutos rojos que uno usa para tomar. También le pueden poner unas tacitas de té a las diosas de frutos rojos. Que lo esparzan en donde está el carboncillo, por ejemplo, lo ponen encima del carboncito, lo prenden y eso echa un aroma.
a frutos rojos, ¿ok? Esto les encanta a los dioses, sobre todo a los dioses, vamos a decir, a los dioses nórdicos, a los dioses celtas, gusta mucho, ¿ok? Y a Hécate también. Okay. Me lo explicó porque, claro, sabe que son los dioses más afines conmigo. Pero hay otra cosa que me explicó luego Odín, y les voy a dar un pequeño aquí adelantito. No les voy a decir sino una sola cosa, porque me explicó más cosas respecto al mismo árbol, pero solo les voy a dar un elemento, porque después me va a regañar porque esto es para el video de él. Pero bueno, un adelantito, ya que estamos hablando de algunas correspondencias. Ese video va a ser bueno y les va a encantar. Espérenlo pronto. Me dijo, sorprendentemente, que a él, a Freya, a Frigga, pero sobre todo a él, le encantaba el aroma a rosas, pero rosas frescas, ¿sí? En un, que pongamos, o sea, tengamos, le podemos poner rosas. Imagínense ustedes, yo decía, ¿de verdad? Pero rosa para ti, me dice, sí, amo el olor de las rosas. Son, para mí, me llaman. Y a Freya, totalmente. Entonces, pues le pones, por ejemplo, sus flores. Las rosas llegan a un punto que se ponen sequitas, ¿verdad? Entonces ya las agarras. No se debe desperdiciar nada del árbol, pero luego le diré después de los demás. No voy a decir más nada de más nada, solamente el aroma a rosa. Entonces lo ponen en lo mismo, en el calderito con el, ¿cómo se llama? El carboncillo, y queman las rosas antes de hacer la invocación a Odín, ¿ok? Por ejemplo. ¿Qué les parece? También colocar, no, más nada, solo se lo voy a dejar hasta ahí. No me va a pasar porque ya me dijo que no. Ok, brujitos, seguimos. Bueno, brujitos, vamos a hablar un poquito de lo que son los gnomos y los duendes, y pongámosles las sirenas, ¿ok? Sí. Aunque yo, a ver, con las sirenas no he tenido mucha comunicación, pero sí he tenido mucha comunicación con el dios Poseidón, el cual siempre viene asistido con sirenas y caballos de agua, que son seres elementales espectaculares. Espectaculares. Poseidón es un dios espectacular. Que me pidieron que hablara de los dioses de los mares. Bueno, yo tengo un video de Poseidón, pero vamos a ver si extendemos todo lo que son dioses del agua, ¿ok? A ver, lo que sí conozco mucho son los gnomos, ¿ok? Los grandes sabios, esos chiquiticos, pero los más sabios de todos, los más comprensivos, ¿ok? Yo los amo profundamente desde que era pequeña. Cuando estaba pequeña yo sí llegué a verlos y los recuerdo. Y era un amor increíble. Cuando me quedaba sola en la casa de mi abuela, tenía un gran jardín y a mí me daba mucho miedo ese jardín porque yo sé que había entidades ahí que no eran buenas. Y yo siempre veía que al lado mío había parado un viejito, pequeñito. Siempre los quise y los quiero, yo creo que de no solo de esta vida, sino de muchas vidas atrás, ¿ok? Los gnomos viven en mi casa, viven en mi mundo, viven por siempre conmigo, ¿ok? Miren, yo les pido a ellos, no les pido grandes cosas, pero les pido cosas como, por ejemplo, a ver, se me pierde algo y les digo, ay, gnomitos, ayúdenme a encontrarlo. Miren, eso es, no han pasado ni 2 minutos cuando la información está en mi mente, o me llevaron al sitio. Se me cayó algo en el sitio y cuando fui a ver, ahí estaba. Es que son increíbles. Ellos suelen vivir en las casas de las personas y de los humanos. Aman a los humanos. Los aman muchísimo siempre que el humano sea un humano armónico, ¿ok? Con luz, con compasión, con ganas de ser mejor.
¿ok? Que no sea ningún tonto tampoco, porque no gustan de los humanos que se dejan vapulear, porque recuérdense que tanto hadas, gnomos, duendes tienen su carácter y pueden a veces ser muy agresivos y castigadores, porque ellos están fuera del karma, para que sepan. Pueden ser muy castigadores con los humanos malos, ¿ok? Y una de las cosas que más llega rápidamente, más que si le pides a una diosa, es una bruja que controle al mundo férico, que sepa manejarlo y le pide a algún hada que emita un castigo a un humano que se ha portado bien mal, por ejemplo, con algo que las hadas consideren delicado. ¡Ay, mamá! Se le van todas encima. Sí, señor, en combo. Así que cuidadito pues, cuidadito pues. No me las usen para lo malo, porque después las hadas, ellas gafas no son. Dicen, así, ¿tú quieres esto? Bueno, que te lo vamos a hacer a ti. Si estás pidiendo algo que no es. Nunca las usen para un amarre, nunca las usen. No, jamás. Siempre pídale un deseo desde el corazón, un buen deseo. Ya les voy a explicar cómo les hacen su deseo y su jardín de hadas y duendes. Los gnomos también son de los que ayudan a cumplir los deseos, pero son muy más son muy más, sí, muy más, quedó muy bien, de tierra. Deseos de abundancia, deseos de prosperidad, deseos de estructura, ok, ellos son los gnomos, son los artesanos, a los artesanos los ayudan muchísimo con las ideas, que ellos son musas, por decirlo así, inspiradores en todos los sentidos, ok. Ayudan muchísimo con la parte terrestre, ¿ok? Y con la armonía en la familia. Y por supuesto son íntimos amigos de los perros y los gatos. Íntimos, total y completos, ¿ok? Y ayudan a sus animalitos de una manera increíble. Así que traten de hacerse amigos de los gnomos para que traigan prosperidad, luz a su casa y ayuden a sus animalitos, porque a veces los animalitos cargan con toda la frecuencia negativa de nosotros. ¿Ok? Los gnomos son totalmente benéficos, en ningún aspecto son malignos, simplemente si el humano no se frecuencia, no vienen y ya está. Los duendes sí son un poquito de armas tomar. Ellos sí son de los que les gusta truco o trato. Sí, hay de todos tipos de duendes, hay unos muy tremendos y que les encanta juguetear con los humanos, pero les gusta a los humanos. A la final terminan ayudándolos, pero siempre y cuando ustedes también, como les digo, depende de su frecuencia, ¿ok? Si tú eres un tramposo, vas a tener un duende que te va a hacer lo mismo que tú. Va a ser tu reflejo. Los duendes son un poco reflejo. El duende que atraigas, si quieres atraer un duende, es tu reflejo. Pero puede que se te presenten duendes. ¿Con qué te ayuden ellos? Con la vivacidad, ¿ok? Gente que está triste, gente que no tiene grandes ideas, gente que le falta la capacidad mental de pensamiento, de acción, son muy tímidos. Los duendes pueden ayudarlos con esto. Y también, por supuesto, con la prosperidad. También, porque a los duendes les encanta una moneda. Les encanta. Estos seres los podemos encontrar. Yo no sé si yo un día les puse un videíto donde habían unos círculos hechos de árboles en la naturaleza. Aquí en España hay muchos, aquí en Cataluña hay muchos, y yo los llamo círculos de duendes. Ahí yo he visto muchísimas cosas, ahí he captado muchísimas energías. Yo me meto allá adentro y he hecho pedidos. Ha sido maravilloso, incluso le he dejado ofrendas a las dioses y ofrendas a los gnomos, a los duendes, porque yo una o dos veces al año yo suelo hacerles una ofrenda que se la hago a los seres del aire, a los seres, incluyendo a todas las criaturas del aire que tengan que ver con el mundo elemental, criaturas del aire, criaturas de tierra, criaturas de agua y criaturas de fuego. Y voy por estos lugares que yo vea que corresponden a cada uno, en un río, en los círculos de duendes, en una fogatita, en una montaña donde haya mucho viento, y les hago sus rituales, porque a mí me gusta mucho estar en armonía con el reino elemental, porque siento que el reino elemental, ellos forman parte de nosotros, los elementos forman parte de nosotros vivimos en tierra, somos parte de este reino elemental, parte de la madre tierra. Ellos nos han prestado su mundo, somos parte de ellos, estamos con toda nuestra constitución, es de madre tierra. Entonces,
por supuesto que pienso que lo primero es conectarse con Madre Tierra y con las fuerzas elementales, y luego pues ir a frecuencias más altas, ¿ok? O poco a poco con todo. Tu ángel guardián, tu guía espiritual, que siempre eso es lo primero en realidad, para que te guíen. Tus dioses, tus diosas que vayas escogiendo, porque esos los escogemos. A veces ellos nos escogen a nosotros, pero dejan que nosotros digamos sí o no. Pero normalmente somos nosotros los que buscamos a los dioses no nos buscan a nosotros. Y el reino elemental sí está siempre ahí pendiente y se frecuencia según tú lo llames y según tu frecuencia acuden o no. O si acuden es para fregarte la vida. Porque hay tremendos, hay muchos que son muy tremendos, ¿ok? Entonces hay que ir con cuidadito. Pero de verdad, tener una buena comunicación con el reino elemental es maravilloso. También, por ejemplo, en el mundo de Morrigan te vas a encontrar, por ejemplo, que les pongo, no solo hay hadas. Hay todo un compendio de elfos protectores que ustedes no se pueden imaginar. Son increíbles, pero no les puedo decir más, porque esto sí es esto es muy privado, ¿no? Esto es algo ya de las que somos sacerdotisas de Morrigan, pero les puedo decir que ella tiene un mundo especial y un grupo especial para cada una de sus adeptas, ¿ok? O de sus sacerdotisas, los cuales protegen a esas sacerdotisas, ¿ok? Son de gran poder y son hermosísimos, pero no se los puedo ni describir, no puedo hacer, hasta ahí se los puedo decir. ¿Ok? También está el elfo ayudante, que no sabía yo que podían aparecer, pero en mi caso apareció. Me lo puso Morrigan, no tiene nada que ver con este otro grupo que yo les dije. Es simplemente como un elfo personal, ¿ok? Que comenzó a aparecer en mis viajes astrales. ¿Sí? Pues yo soy una viajera astral, yo soy una canalizadora, ustedes saben. Y comenzó a aparecer, me caía bien, pero yo no me acercaba mucho, y decía, ¿quién eres tú? Porque andas en todos lados, cada vez que voy por un sitio, me dice, te estoy cuidando. Y así hasta que adiviné que era Morrigan la que lo había puesto ahí. También es amigo de Hécate, por cierto. O sea, se lleva bien. Aparece, cuando yo estoy hablando con Hécate, él también anda por ahí. Y no tiene ningún problema. Pero es como un protector del lado férico. Pero un protector ya como decir un elfo grande, ¿ok? Adulto. No es el hadita, mi hadita. Aunque mi hadita es de armas tomar. No crean ustedes que es una hadita cualquier hadita. No. Esta es un hada de esta poderosa. No es campanilla. No es una artesana. No. Esta es un hada de vuelo veloz. Ustedes han visto esa película, por favor. Ustedes tienen que ver Campanilla, sobre todo la 1, cuando ella no aceptaba su don. Qué película tan hermosa y tan clara para lo que es un mundo de las hadas y de lo que las hadas quieren transmitirnos. Y de cuando no aceptamos lo que somos. Por ejemplo, cuando no aceptamos los dones mágicos. O cuando queremos ser muy mágicas y resulta que tú canalizas más la magia pintando, por ejemplo. Porque hay distintas maneras de canalización, brujitos, ¿verdad? Yo se los he dicho. Hay unos que sienten, unos que ven, unos que oyen, unos que literalmente ven ahí sentados a los personajes, por ejemplo. Pero no todos tenemos la misma capacidad. Algunos lo hacen con sus manos, tatuando cosas, tatuando, armando figuras, haciendo arte. Algunos lo hacen, por ejemplo, cuando hacen deporte, se van comunicando. Es que hay miles de formas de canalizar, pero siempre las hadas nos dejan un mensaje que nunca olvidaré porque no solo me lo han dicho las diosas, sino me lo dijo mi hadita. Recuerda lo que te gustaba hacer cuando eras niña. ¿Qué es lo que más te gustaba? Combínalo. Toma las 3 cosas más importantes que eran para ti tu pasión. Y dentro de tu adultez, por supuesto, en la etapa en que estés en la vida, adáptalo.
adáptalo. Y esto yo creo que nosotros nos lo dicen las hadas, las diosas, los ángeles, nuestro guía espiritual. Volvamos a lo que éramos cuando éramos niños. Así sea que tú busques, no tienes que ser un negocio independiente. Hay personas que están muy bien trabajando para otros. Esto es su camino de vida. Yo, por ejemplo, no puedo, porque yo le pego la pala a la cabeza al jefe y renuncio al día siguiente. No puedo. ¿Entienden? Yo tengo que hacer toda mi vida. Yo jamás he trabajado para nadie porque no puedo. Es literalmente que no puedo. No puedo recibir órdenes. Yo puedo darlas. Puedo mandar a todo el mundo. Y mandarlos al diablo también. Pero no puedo. No puedo, entonces tengo que estar clara de lo que yo soy. Y llevar mis cosas de acuerdo a lo que me gustaba. Pero ha sido muy bonito el camino de encontrar a la Katy pequeña. Por eso que siempre le digo a ustedes, busquen su niño interno, qué les gustaba, porque muchos de ustedes lo olvidaron. Y ahí están sus dones y talentos y su misión de vida. Va por ahí, por lo que el niño le gustaba. Miren, así fuera que el niño le gustaba jugar, por ejemplo, o algo raro, por ejemplo, le gustaba jugar con camiones. Ok, no es que ustedes van a fabricar camiones, pero a lo mejor, miren, ustedes van a trabajar para una empresa que tenga que ver con camiones. O sea, te estoy dando una lógica, ¿no? A lo mejor les gustaban los dinosaurios. No es que van a ser dinosaurios de peluche, pero a lo mejor van a estudiar historia, arquitecto, o van a ser, no sé, los van a contratar en Disney para que hagan unos dinosaurios gigantes y los pongan en los parques de Disney. O sea, a ver, ingenieros, por ejemplo. Ustedes me entienden, no tiene que ser exacto, pero es como un parecido de acuerdo a su vida y a lo que estén llevando. Pero recuerden siempre lo que eran cuando eran niños, ¿ok? Este es uno de los mensajes de ellos. Ok, vamos a ver. Yo sé que se me están olvidando cosas, pero quiero hablarles de la estrella de las hadas, ¿ok? Porque tiene mucha connotación y es bueno. Yo pienso que es una de las estrellas, uno de los símbolos más lindos y más completos de todos, ¿ok? Les voy a hablar de su simbolismo y de cómo consagrarla, ¿ok? Fíjense, a ver si lo pueden mirar aquí así. A ver si no se mueve. Bueno, aquí tiene los planetas, ¿ok? Simboliza los planetas, los 7 metales, los 7 virtudes. A ver, les voy a explicar ahorita. Pero ahora les voy a poner aquí una foto si quieren y ahí lo ven mejor. Les voy a explicar qué simboliza. ¿Por qué la llevamos para comunicarnos con el reino élfico? Porque él se llama el Elven, ¿verdad? Eso de alguna forma es una derivación de la palabra elf, del reino élfico, de los elfos, ¿ok? Todo lo que es el reino mágico, ¿ok? Entonces nos conecta profundamente porque tiene todos los simbolismos en sí mismo. Vamos a empezar, por ejemplo, tiene los 7 planetas que más nos influyen, los planetas personales, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Tiene los 7 metales, no me los acuerdo todo, el plomo, el oro, la plata, 7 metales. Tiene las 7 virtudes de los druidas, ¿ok? Entre las 7 virtudes de los druidas están la sabiduría, la compasión, la libertad, el idealismo, el inconformismo. ¿Por qué? Porque nadie que sea conformista, que no quiera ser libre y que no tenga ideales, no es un mago, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Y a la vez sepa tener compasión y sepa tener sabiduría de cómo dar cómo enseñar, por ejemplo. También simbolizaba a las 7 diosas celtas, donde tenemos, hay una diosa que yo no les he hablado de ella casi nunca, y es una diosa espectacular, se los tengo que hablar. Ariadna, diosa de la luna. Eso es una diosa
Ay, yo no sé por qué yo de verdad que yo no estoy más con ella, porque es que es una diosa tan hermosa, pero es que tantos dioses a veces. Tuve una época de mucha conexión con ella, incluso hice unos rituales donde invité unas amigas en la casa, hicimos unos rituales con Ariadna, diosa de la luna, celta, por supuesto. ¡Wow! Cómo dieron resultado, qué maravilloso, qué maravilloso. Y a la que se le dijo que no se les dio, así mismo. Ok, Ariadna, diosa de la luna, una de las diosas más bellas que existen sobre el cosmos. Morrigan, por supuesto. Ainé, diosa de las hadas. Morrigan, diosa de la guerra. Okay. Yo no tengo que explicarles tanto de Morrigan. Navia, diosa de la abundancia. Deva, diosa de la del mar y del amor. Okay. Epona, que es una diosa que no le gusta mucho salir de su zona férica, pero es una diosa protectora, diosa de los caballos. Sí, le encantan esos seres, y es muy protectora, nos ayuda a avanzar en la vida, por ejemplo, ¿no? Es otra de las diosas. Y la otra que me falta es Dana o Bridget, ¿ok? Aunque yo Dana la veo distinta a Bridget, pero muchos confunden Dana con Bridget. Por cierto, en estos días me preguntaron, pero un día hablaremos de eso, cuando vayamos a hablar de Bridget. Me preguntaron que si Bridget es la faceta luminosa de Morrigan. No, señoritos. No. Estos son cosas que se dicen porque se creen. Las personas que han estudiado el mundo celta, como es complicado, no dejaron muchas escrituras, pues por supuesto que se confunden. Entonces dicen, bueno, pareciera ser que este es el aspecto luminoso de Morrigan. No, para nada. Bridget es una entidad completamente distinta a Morrigan. No tienen nada que ver una con la otra, ¿ok? Nada que ver. Bridget es la diosa solar de los celtas y Morrigan es la diosa de la guerra, de la magia, de la sabiduría, con sus 3 facetas hermosas. Es una de las diosas más portentosas, más difíciles, más dominantes, y bueno, ya sabemos todo lo demás. La estrella representa estas cosas. También representa, por ejemplo, por supuesto, los elementos. Nos ponen el sol, por supuesto, como la prosperidad, la abundancia, y lo masculino, la luna, como lo yin, en lo espiritual, ¿verdad? El agua, el fuego, la tierra, el aire y los portales al otro mundo. Es una de las puntas, ¿ok? El portal, la entrada al otro mundo de los dioses y el mundo férico. Todo eso simboliza la estrella. En este caso, la que yo tengo una estrellita pequeña de 5 puntas. ¿La ven? No sé si la ven adentro. Pero X, o sea, a veces viene abierta, cada quien la compra. A mí me encantó esta y yo me compré esa. Ok, no se me olvida, 7 planetas, 7, ya les dije, 7 planetas, 7. A ver, simboliza también las 7. Fíjense ustedes cómo lo tomo yo, porque nos simboliza los solsticios, los equinoccios y los tiempos de la Tierra. Recordemos que tenemos 8 sabbats, que son celebraciones que tienen que ver con los ciclos de la Tierra. Pero en este caso son 8 sabbats y aquí están solamente 7 puntas. Ustedes saben cómo lo tomo. Yo lo tomo así, yo particularmente. Samhain, que es el comienzo, termina una época, empieza la época oscura y es el comienzo del año nuevo brujo. Yo lo pongo en el medio, ¿ok? Y luego me voy a lo que es Yule, que es el solsticio que vamos a pasar de invierno. Luego me voy a Imbolc, luego me voy a Ostara, luego me voy a Beltane, luego me voy a Alita, luego me voy a Lamas, luego me voy a Mabón y luego otra vez regreso y ¡pum! A Samhain. Así lo tomo yo, porque simboliza, no me pueden dar solamente 7 épocas, donde estaría una. Sí, pero también simboliza los equinoccios y los solsticios y los tiempos solares de la Tierra. Es que tiene un simbolismo espectacularísimo, espectacularísimo. A ver, por decirle, hay mucho más, pero bueno, esto es lo que me estoy recordando. ¿Cómo podemos consagrar nuestra estrellita?
Fíjense, aquí tenemos, a ver, yo les puedo decir, miren, ustedes lo pueden hacer simplemente, si quieren hacerlo muy naturalmente. Yo normalmente lo hago en mi pentagrama, pero recuerden que, bueno, mi pentagrama de trabajo, bueno, aquí hay un pegoste de vela. Yo, una maderita, simple. Mi pentagrama de trabajo, yo por lo general se llenó de vela, no importa. Yo, como yo les digo, yo no lo enseño, pero ustedes si quieren pueden tener un pentagrama, su pentagrama de trabajo y hacerlo en el pentagrama de trabajo, ¿ok? Entonces, van a agarrar, lo van a limpiar como de costumbre. ¿Cómo se limpia? Se mete 15 minutos al congelador para quitarle todas las energías o media hora de todas las manos y de todos los lugares, todo el que la hizo, se descarga. Luego se pasa un poquito con agua, con sal calientica, limpiando, que quede cero sal, ¿no? Cero sal, porque acuérdense que estas cosas si no son de plata o de oro, el acero puede dañarse un poquito, así que un momentico, agua calientica nada más, pero un poquito de sal no está mal. Luego, tiene que tener unos aceites preparaditos, ¿verdad? Un aceite, o simplemente puede ser un aceite consagrado de oliva o un aceite consagrado de almendra, tranquilamente, o con sus 3 hierbas, con sus 5 hierbas, sus 7 hierbas. Aceite de consagración que ustedes tengan, yo creo que ya deberían haber aprendido, ¿verdad? Aunque les voy a dar más shorts con ideas para la consagración de los aceites, ideas para los aceites. Le pasan un poquitico, y lo ponen aquí, ¿verdad? Si es el pentagrama, por supuesto que la punta esté al norte y lo ponen así derechito aquí en el centro del pentagrama, sino en una maderita natural. Normalmente, como a las hadas le gustaría, al natural, ¿verdad? O este porque lo compré para hacer un adorno que Piper me rompió. Sí, se lo comió todo, se comió todas las hojas doradas y bueno, no sirvió, pues. Ya está. Entonces, haré un pentagramita aquí bien bonito. Ok. Y le van a colocar, por supuesto, siempre con los elementos de la tierra. Ok. Lo van a poner entre 3 velitas, pueden ser blancas, ¿sí? No pasaría nada. Blancas, doradas, un color bonito. Pero siempre tienen que tener presente los elementos, o sea, me van a poner al norte, me van a poner la tierra, un cuarzo, un potecito con sal, todo lo que represente para ustedes tierra, un potecito de tierra. Me van a poner al este el incienso, que es aire, o unas plumas, por ejemplo. Me van a poner aquí al sur, me van a poner fuego, o sea que me van a poner otra vela distinta, pero por ejemplo roja, o me ponen una daga, por ejemplo, simboliza el fuego, y al oeste me van a poner el agüita, ¿ok? Invocando siempre a toda la fuerza de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego. Pedimos que a través de ustedes, a través de nuestros dioses, nuestros guías, guardianes, que por favor consagren este pentagrama, este hexagrama, pues se le puede decir el heptagrama, el hexagrama es el de 6, el heptagrama o el elven o este elven, para mi protección y para mi conexión con el mundo férico. ¿Ok? Dicen las palabras de su corazón, no hace falta una oración establecidísima, díganlo de su corazón y lo ponen en el altar donde está sus dioses, ¿ok? Si tienen una diosa férica aquí, como la Morrigan, como Ainé, como Freya es súper férica, la misma Diana, o sea, lo que les gustan los griegos. A ver, que todas las diosas les gusta, pero les estoy dando aquí las que son más afines a las hadas, ¿ok? Y ya ven que la Ecatelinda también lo es, pero otro tipo de hadas muy musas. Ya lo saben, ¿no? Bueno, una de las cosas que quiero decirles al final es que por favor, hay muchas personas que dicen no invoquen a los duendes, no invoquen a las hadas. No les tengan miedo. Si ustedes son personas de ley y que están afines a sus dioses y haciendo las cosas correctamente, a ellos les encantan las personas que tienen luz y les encantan las personas que brillan con su polvo de alma, porque están afinadas a su misma
a ver, si ellos trabajan con esa fuerza, ese polvo de hadas, una fuerza que se les dio para trabajar, ellos la ven en los humanos, esa alma brilla y por supuesto que no les van a hacer ningún daño, le van a hacer daño a los que se porten mal. Así que, por ejemplo, una persona que trabaje santería, palería, mate animales, no crea que va a tener un duende en su casa, lo que se le va a meter es un troll. Es un troll y un orco y un urukai. Y ustedes saben, así que ni llamen al reino férico. Por favor. Bueno, que a esos personajes no les importa nada de esto, pero a algunos locos se les puede ocurrir, no se les ocurra porque el reino férico es de temer. Ahí es donde dicen muchos brujos, no llamen al reino férico, pero no están conscientes de que el reino férico es bellísimo con las personas que realmente tienen las 7 leyes de los druidas, que se las acabo de decir, ¿ok? Y que la primera que es sabiduría y compasión. No todo el mundo puede tener compasión. La mayoría de los seres humanos está raspado de compasión. Y saben de qué sufren, cosa que odian las hadas y odian los duendes y los gnomos. La envidia. La envidia, el peor sentimiento, el que es el causante de miles de porquerías en este mundo. Un ser humano envidioso, por favor, no llame al reino férico. O llámelo para que lo ayuden. Pueden llamar a un hadita y le dicen, por favor, pero mejor que se lo pidan a las diosas. Quítame la envidia, quítamela, por favor. Gracias a los dioses, yo ese día, el día que repartieron la envidia, yo no estaba. No sé en qué cosmos estaba, yo eso de verdad, yo no sé, yo no sufro de eso, yo no entiendo por qué la gente sufre de eso. Es algo, creo que es la causa de tantos males, la mayoría. Ajá, brujitos, bien, si ustedes quieren tener todo está vibrando aquí. Si ustedes quieren tener un espacio para las hadas, los gnomos, los elfos, lo que a ustedes les gusten, por supuesto espacios naturales, ¿sí? Ofrendas, miel, frutos rojos, frutas de verdad. Esos frutos que están recubiertos con azúcar les encantan, por ejemplo, cosas bien naturales. Traten de no prender mucho fuego, una velita muy controladita en sus vasitos, porque ellos al fuego le tienen un poco de respeto, ¿ok? Muchas plantas, cosas bonitas. Si tienen un jardín, háganle un lugar hermoso. Les apuesto que los van a ver venir a su casa. Si ustedes los ofrendan como debe ser, regálenle moneditas, cosas brillantes, cuarcitos, cristales, le encantan los cristales de colores, moneditas para los duendes, nueces o cosas así. Las piedras de Odín, de las que tienen agujeritos. Dicen que esas son maravillosas para mirar al mundo férico y realmente se ven cosas bien raras, así como para detectar aquellos seres féricos que no son positivos, como Spiderweb. Funciona. Pero tienen que practicarlo. Y lo pueden hacer también unos móviles con esas piedrecillas o con cristales o con campanillas hermosas que ustedes le pueden poner a ellos les va a encantar, ¿ok? Algo como esto, a ellos les encantaría. Espérense un momentico. Miren esto se lo compré pero para hacer nunus, ¿ok? Miren, tienen unos cuernitos, pero miren cómo suenan estos cascabeles. Esto es para él, ¿ok? Pero díganme si no es una delicia. Lo voy a adornar un poquito más, voy a hacer otras cosas y voy a, por supuesto, tallar un poquito de eso, algunas runas, algunas cosas aquí. Esto atrae muchísimo a los duendes y a las hadas. Les encantan los sonidos de cascabeles y, por supuesto, a los animalitos también les gustan, sobre todo a los tótems. Ese tipo de cosas, ponerle cascabeles, ponerle cositas. Y van atrayendo poco a poco, si ustedes saben que son el tipo de personas que realmente se comportan dentro de los patrones. A ver, que los hijos de los dioses no podemos ser un desastre, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pedir permiso para contactar con nuestros seres féricos, ¿ok? No me va a dar mucho chance aquí de contar, porque si no se me va a hacer muy largo el video, de contar historias sobre duendes o hadas, pero sí hay. Pero
pero es que se llevaría más de 2 horas el video. No, vamos a dejarlo para otro video que tal vez les pueda extender un poquito más. De todas maneras, hay una historia sobre un encuentro que yo tuve con un duende. Qué susto me echó. Qué susto me echó. Hay duendes que se ven físicamente y se te desaparecen delante de ti. Duendes o hadas o elfos o seres X, ¿no? De estos de la naturaleza. Hay otros que los canalizas. Hay otros que simplemente se te sientan al lado. A ver, ellos se pueden manifestar físicamente de una manera increíble. Increíble. Estos seres son súper materiales cuando les da la gana. Si no, simplemente se te sientan aquí, cual el angelito bueno o el angelito malo, y te dicen, mira, tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Son muy claros en lo que quieren de ti y en lo que te están diciendo. ¿Ok? No te ordenan nada, solamente te sugieren y te dan información si te quieren. Y si te quieren, estás muy protegido. Por otro lado, les quiero dejar el dato de que, porque vamos a hablar en el próximo video, el otro video que se ha repetido es que hablemos de las mascotas y de los animales tótem. Uno de los seres que nos ayudan a conectar con el animal, nuestro tótem, y nuestros animales familiares, porque a ver, hay diferencias, pero vamos a hablar sobre todo de las mascotas, nuestras mascotas y los animales en físico que tenemos, que son un gran poder, y nuestras mascoticas que nos cuidan, nos protegen y nos tienen conectados al otro mundo, y cómo encontrar ese animal de poder. Las hadas y el mundo férico, los duendes, sobre todo las haditas, son encargadas de llevarnos a encontrar a ese animal que realmente es nuestra fuerza. Y vamos a hablar de algo de correspondencia con los signos, porque muchas veces ciertamente el animal que tenemos que integrar está en nuestro signo. ¿Cuál será? Se los dejo para que lo piensen. No se lo voy a decir hasta el video. ¿En cuál de nuestros planetas, en cuál de nuestras cosas está el animal que debemos integrar? Ahí se lo voy a dejar. No le voy a decir más nada. Hasta aquí se lo dejo, brujitos. Les voy a dar unos mensajitos de las hadas para este diciembre. ¿Qué día estamos hoy? No sé qué día les estoy poniendo el video, porque el domingo 20, ya va, viernes 23, 24. Bueno, sí, estaríamos en domingo 25, que ya todo el mundo está pasando la rasca, pero todavía siguen rascados, no sé, o la borrachera, perdón que yo le digo así, pero la borrachera, los palos, el estómago inflado de tantos polvorones, de tantas hallacas, de tanto roscón de no sé qué cosa, cada quien con sus tradiciones, los pay de limón, los pay de manzana, el montón de dulces, los turrones, glotones. Bueno, esperemos que estemos el domingo aquí todos los que quieran participar. Si no, lo verán cuando quieran. Vamos a dejarle un mensajito de las hadas para ustedes, ¿ok? Miren, y aquí tengo un oráculo animal espectacular que me han regalado uno de mis brujitos, pero no se los voy a enseñar hoy. Vamos con las hadas, ¿ok? Con las haditas. Vamos a ver qué mensaje tienen para ustedes. Por aquí me están diciendo 5 mensajes. ¿Por qué? ¿Tienen muchas necesidades ustedes? Yo y mis Harry Potter, lo siento mucho. Ya va, ponerme el cabello así porque no me dejan ver los Harry Potter, ¿ok? Ya va, yo me hago aquí el peinado. Así les gusta. Ok, vamos a dar 5 mensajes de las hadas, duendes, gnomos y seres féricos que están aquí para ustedes, ¿ok? Escojan entre el número 1 al 5, porque va a haber 5 mensajitos para ustedes en esta Navidad. Número mágico, número del pentagrama, ¿verdad? Que también se puede utilizar si quieren. Otro de los símbolos que podemos utilizar en nuestro pecho, también que combina muy bien con el reino férico, es el espiral. Nos ayuda, sobre todo aquellos que carecen de prosperidad, porque nos ayuda con el ciclo de la vida y a conectar en tierra. Ok. Vamos con el número 1, ¿ok? ¿Qué quieren las personas? 1.
Ay, por aquí me hablan de prosperidad y abundancia. Ok, sí, ok. Vamos a hablar esto más o menos para el tiempo de primavera. Un futuro brillante viene a coronar tus esfuerzos y tu creatividad. Acuerdo con personas que comparten tus sueños, ¿ok? Para llegar a grandes logros y grandes progresos. Una sociedad, un nuevo negocio. ¿Ven que no me equivoco cuando digo que viene prosperidad? Aquí me acaban de tocar una campana. Estas son las hadas. Un tum. Aquí, al lado mío, y no sé, o sea, no, ahí no hay nada prendido. Bien, los próximos. Ok, aquí me están preguntando por, bueno, hay unos que están preguntando por prosperidad, pero hay otros que están preguntando porque están tristes y solos. No sé, vamos a ver. Haditas, ¿qué me quieren decir? La reina del invierno. Fuerte, paciente, autónoma, graciosa. Aléjese de cosas o personas que obstaculizan su evolución. Es momento de concentrarse en su carrera, en su éxito, en su gente, en su familia. Esté soltera o divorciada. Tómese a usted como primera persona. Un mensaje muy de usted. La reina de invierno es Cadi, nos está hablando. Quiérete primero a ti misma, quiérete primero a ti mismo para poder luego conseguir amor. ¿Viste que les estaba diciendo que había soledad? Esta bruja no se equivoca. Yo soy la witch. ¿Ustedes saben por qué yo me llamo The Witch? Bueno, me puse Cata Witch, pero ¿por qué me llamaban Cata The Witch? Por un amigo de nosotros, que lo puedo recordar el día de hoy. Eduardo, donde quiera que estés. Porque él siempre me dijo desde que yo estaba pequeña. Era amigo de mis hermanos. Un niño hermoso, maravilloso. La persona más encantadora y simpática del universo. Él siempre me decía, léeme las cartas. Y le decía a mi hermano, tu hermana es mira, es que no, pero que ni los que hablan por televisión, eso son toda una cuerda de loco. Tu hermana va a llegar lejos, tu hermana es una bruja. Y me decía, The Witch, ven, léeme las cartas. Yo lo quería mucho. Él lamentablemente se fue en un accidente de tránsito, pero me dejó ese legado. Siempre le hice caso, me dijo, trabaja en eso, porque en eso que te vas a echar para adelante, siempre me lo decía. Bueno, recordando aquí a Eduardo. ¿Por qué recordamos a Eduardo? Porque a lo mejor hay alguien que quiere recordar o está recordando a una persona que se fue, no lo sé. Vamos a ver qué me sale. Mensaje número 3 de las hadas. Ok, esto se puede dar más o menos hacia el verano. Romántico, cautivador, dramático, voluble, un enamoramiento instantáneo. Estar hecha o hecho un lío. Se necesita aprender a tener los pies sobre la tierra durante esta experiencia emocionalmente fuerte, porque nos va a mover el piso. Ok, en este caso les están diciendo, no hablaron de alguien que se fue, pero sí puede sentirse una persona solitaria y que de alguna manera viene un gran amor, o tal vez una gran amistad también podría ser, que les mueva el piso y les haga ver la vida de otra manera. ¿Ok? Cuando entre un poco más la época solar. O puede que no, puede que simplemente venga como un sol a sus vidas. Ahora el número 4, vamos a ver de qué siento que me vayan a hablar acá. A ver, no sé, que hay gente preguntando cosas, miedos, angustias, hay alguien en particular que tiene como, no sé por qué veo como una pantalla blanca en un cuarto,
y tiene mucho miedo como de los demonios, como un ataque, como una cosa, pero de esto no me van a hablar aquí las hadas, pero no sé. Si hay alguien por ahí que tenga, es un hombre, que tenga una descripción como esta, se puede comunicar conmigo. A ver, la número 4, atentos. Ok, un príncipe. Llega alguien seductor, optimista, apasionado, inquieto. Una acción inmediata que hay que tomar sobre la vida. Un desafío que puede superarse con éxito si se maneja correctamente. No estoy muy equivocada lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tienes que comportarte como un guerrero, como un príncipe para salir de eso. O princesa, o sea, estamos hablando de masculino o femenino. Pero en este caso es una carta más masculina. Puede haber una relación apasionada, pero que nos ayuda a salir de ese problema, que tal vez es algo que nos da mucho miedo. Es lo que entiendo acá. ¿Ok? Ya vamos por la número 5. No le voy a meter mis energías, lo que salga. Ay, por aquí viene matrimonio. ¿Quién se quiere casar? Los amantes. El verdadero. Están hablando mucho de amor aquí, ¿verdad? Los amantes. Un amor verdadero, duradero. Almas gemelas que se unen. Elección desde el corazón. Recuperar la salud mental, emocional y física. La felicidad. Haber asistidos por Miguel Arcángel. Aquí hay un matrimonio, aquí hay muchos que se van a juntar, aquí hay mucha ayuda, aquí hay muchas fuerzas, porque aquí tenemos, aquí nos habla de ángeles y nos habla también de, por supuesto, del mundo férico. Pero nos hablaron de cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, cada quien entiende su mensaje como quiere. ¿Quieren un último mensaje? Un último. Aquí dice, ganas de una vida más significativa, tomar conciencia de que es el momento de avanzar, dejar todo atrás y pasar a otra cosa. Aquello que ya no sirve, hay que dejarlo. Decidir empezar a hacer cambios importantes para tu superación. Dar un paso grande. Bueno, brujitos, ahí les dejé los mensajes de las haditas para ustedes, espero que les guste. Me quito los Harry Potter. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar, si los dioses quieren y no se me dicen que vamos a hablar de otra cosa, sobre los tótems, cómo conseguirlos, qué es lo que vamos a hacer con nuestras mascotas, la conexión con ese animal de poder, nuestros signos que nos ayudan en esto, tum, 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 y todas esas cositas. Bueno, feliz Navidad. Bueno, supongo que ya va a pasar el 24, pero para muchos es Navidad. A 25 ahora. A ver, la Navidad es todo, pues. Ya después iremos al feliz año. Y a los feliz reyes y después seguimos. Adiós, brujita. Estoy diciendo mucha locura. Bye, se les quiere.